día una de las chicas me mandó, recién el miércoles le extendieron el certificado. Algunas facultades por ahí tardan Juan Puertas un poquito más. Cursándola esta materia, ¿eh? No te escucho nada. Juan Puertas está cursando esta materia. Claro. Te voy a preguntar porque es de mi grupo. Bien, ahí está Juan. Ahí entró. Juan. Hola, Juan. Lo perdí. Estaba. Aquí está, ahí lo veo, Juan. Juan, ¿vos habías anotado que tenías un nivel de inglés de alguna carrera de grado? No, estudié ingeniería. ¿Pero no probaste inglés? No, sabes que no me acuerdo, fue hace tantos años. Vos eras ayudante, fuera de broma. Estaba con Santiago. Claro. Sí, yo empecé en el año 94, ya era tan joven, 20 kilos menos. ¿Pero no te acordás si la probaste? Sabes que creo que no. No, ni me acuerdo, la verdad que ni me acuerdo. Yo como los presos iba anotando las materias que aprobaba. Ahora cuando hice la maestría, tenía un archivo que iba anotando taca. Ay, bueno, fue tremendo. Ahora el 12 de noviembre colaciono, va a ser virtual. Y después nos dan yo mandé la tesis el 14 de febrero del año pasado. Se tomaron 14 meses en dignarse a ponernos, bueno, consiguieron tribunal y demás, porque parece, que yo eso no lo sabía, que el tribunal es ad honorem. Yo pensé que, porque la maestría es paga y tienen más de 60, nosotros éramos más de 60 alumnos en la corte, o sea que podrían pagarle a los docentes que conforman los tribunales como si fuera una materia más. O media materia, qué sé yo, o repartir entre los del tribunal. Bueno, el asunto es que no consiguen mucha gente porque tienen muchos graduados la carrera, porque es una carrera muy numerosa. La cursa gente es enseñanza mediadas por tecnologías. Entonces mucha gente estaba interesada, bueno, y ahora con lo de la virtualidad más. El asunto es que, claro, no consiguen gente y son muy lentos, se toman todo su tiempo para eso. Y la defendí recién en abril. Un espanto, porque después de un año y pico, tener que volver a leer la tesis y a veces cuando uno relee, porque digamos, después necesariamente tuvimos que aplicarlo, entonces después hay cosas que uno dice, bueno, no, esto lo podría haber cambiado, bueno, y releer todo eso, después de tanto tiempo, bueno, un dolor de estómago. Y después del 12 de noviembre, que va a ser la colación virtual, que ya está el título disponible, nos dan, yo sé por otras compañeras, nos dan una fecha y un horario para ir a retirar el título a la sede en Córdoba. El asunto es que te dan tipo de 9 a 9 y 10 para ir a retirarlo. Te van dando turno, así que yo no sé si voy a mandar. Tengo una amiga que también hizo la maestría y ella trabaja. La sede del posgrado nuestro está muy cerquita del Patio Olmos, por la avenida Isabel Sarce, en la ciudad de Córdoba, y ella trabaja en una escuela que está ahí cerquita también. Así que si yo no puedo ir a retirarlo, le tengo que hacer un poder para que lo retire, porque no lo puede retirar cualquiera. Y sí, después lo voy a ir a buscar porque tengo miedo que se pierda en el camino. Es una cosa, uno si pierde el título no se puede recuperar. Así que bueno, no sé, medio que ahí de último momento nos van a avisar. Así que si ella si lo puedo ir a buscar yo, lo voy a ir a buscar. Y si no, le diré a ella que me lo retire, porque hay que hacer un poder con escribano público, porque es un título público, bueno, esto es una historieta. Así que bueno, pero ya está. Y ya está, ya por esto di terminada mi formación. Bueno, vamos a ir a corregir. ¿Qué pasó hoy que hay tan poca gente? Carolina, una preguntita. Sí. Te deletreo. T-H-E-R-E, que se dice der. There, sí. ¿Qué significa? Ahora, ahí va. Porque, te digo, porque como estuve traduciendo,
y por ejemplo, en la oración 1 y en la oración 3, ¿tiene distinto significado, puede ser? En este caso, el tema es así. Como tenemos el verbo there be, que es un verbo especial, yo les había dicho que si ustedes lo buscaban por separado, there quiere decir allí. Sí. ¿Sí? Pero cuando está con el verbo to be en presente, there is o there are, cualquiera de los dos es hay. Sí, porque en la primera, por ejemplo, es no hay mensajes en este momento. En la primera oración, ¿no es cierto? Y en la tercera, no sé si está bien traducido, existe un marco legal para recopilar datos. Sí, existe o hay, porque es el verbo there is como haber, pero como sinónimo de existir. O sea que allí existir es lo mismo. No. Haber o existir. Haber o existir. Digamos, haber como sinónimo de existir. Si ustedes ponen hay o existe, en algunos contextos es lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces, la primera que ya la leíste dice, no hay mensajes en este momento o en el momento. Si dijera en este momento, diría this, ¿sí? Pero dice en el momento, que bueno, para el caso es lo mismo. Mariela, ¿podés leer la número 2? No hay suficientes recursos, ni humanos o financieros. Bien. El either lo podemos omitir, no hay problema, humanos o financieros, es lo mismo. Después hay un par de palabritas, les voy a anotar acá abajo, porque si no pueden olvidar. Ahora vamos a ir a esas palabritas que vamos a ver después. Bueno, Daniela, la número 2. Perdón, la número 3. Habilita el micrófono. La perdimos a Daniela. Vamos con la 4, porque la 3 la leyó Raquel. A ver, pero léela de vuelta. Existe un marco legal para recopilar datos. Bien, podemos decir, existe o hay un marco legal para, vos dijiste recuperar, recopilar. Podemos decir recopilar, recolectar. Acumular no, porque no necesariamente es acumular. ¿Sí? Tenía los dos, recopilar o acumular. Claro, recopilar sería en este caso. ¿Sí? Bueno. Juan, la 4. Sí, ahí va. Esperá que me perdí. La 4. Hay un nuevo estudiante en nuestra clase. Bien, hay un nuevo estudiante o un estudiante nuevo en nuestra clase. Vieron que hay veces que queda mejor hay y otras veces que queda mejor existe, pero si ponen hay siempre va a estar bien. Cristian, la 5. Sería, ¿hay pautas nuevas para esta semana? Bien, hay pautas nuevas o instrucciones nuevas para esta semana. Pautas es la más... Lineamiento también podría ser. Lineamientos, pautas, instrucciones, bien. Si son sinónimos y significan lo mismo, no hay ningún problema. Bueno, cuando tenemos estas palabritas que tenemos acá, que son como especies de palabras que indican cantidad, vamos a poner acá. Cuando nosotros queremos incluir o excluir conceptos o sustantivos, podemos utilizar estas palabras. Lo mismo, vieron que a veces las palabras en inglés sueltas quieren decir una cosa y por separado quieren decir otra. Entonces, both solo quiere decir ambos. En este contexto, si yo digo, por ejemplo, Carolina, perdón, sí. ¿no lo puedes agrandar un cachito que no veo? Sí, ahí va. Ahí lo ven un poquito mejor. Hermoso. Yo digo, both the students. Que lo voy a poner en negrita.
¿Qué era? ¿Me podrías repetir qué era both solo? Both solo es ambos. Ambos. Pero cuando tenemos both and, ¿sí? Tenemos both y un sustantivo, and y otro sustantivo, lo traduzco así. Digo, tanto los estudiantes como los docentes y lo que siga. ¿Acá qué quiere decir? Que es los estudiantes y los docentes. ¿Sí? Claro. Yo puedo decir los estudiantes y los docentes, que es lo mismo. ¿Sí? Cualquiera de los dos, estoy diciendo exactamente lo mismo. Si ustedes lo traducen de una u otra manera, está bien. Ahora, cuando dice either or, si yo digo, por ejemplo, either the students. Perdón, Carolina. Sí. ¿Estás grabando? Ay, no, perdón. A ver si puedo. Esperen un cachito. Con la pantalla del teléfono es como que veo todo muy reducido y no sé si estás grabando. Sí. Ah, perfecto, dale. Bien. Bueno, entonces, si decimos así, either the students or the teachers, en este caso no lo vamos a traducir porque acá me está dando opciones, uno u otro. Entonces digo, no lo traduzco, ¿sí? Digo, los estudiantes o los docentes. A veces decimos o los estudiantes o los docentes. Pero no es que son los dos, unos u otros. ¿Se entiende? Y acá cuando decimos neither the students nor the teachers, decimos ni los estudiantes ni los docentes, ninguno de los dos. ¿Ah? Esto es cuando tenemos dos grupos y decimos estos o estos, estos y estos, ni estos ni estos. ¿Está? Entonces, en el primer caso, incluimos a los dos elementos que están separados por el both and. En el segundo, es para elegir una alternativa, estos o estos. Y en la tercera, ni estos ni los otros. ¿Se entiende? Sí. Bien. Eso pueden armarse el machete propio. Porque hay cosas, vieron, que no están en las explicaciones así medio generales. Bueno, ¿estamos? ¿Alguna pregunta de lo anterior? ¿No? Ok. Bueno, vamos a ir al presente simple. ¿Se acuerdan que nosotros la semana pasada vimos el verbo to be y el verbo there is y there are en presente? Que hablábamos que cuando hablamos en presente usamos para hechos, para rutinas, ¿sí? Para hábitos, pero yo les había dicho que íbamos a ver el verbo to be por un lado, porque es un verbo especial, y los otros verbos van por otro lado. Acá tenemos algunos verbos de modelo. Entonces dice acá, el presente simple se utiliza para hablar de hechos, hábitos y rutinas y se utiliza de la siguiente manera. ¿Ustedes conocen todos estos verbos? Work. Trabajo. Verbo. Sí, el verbo termina en ar. Trabajar. Trabajar. Trabajar, perdón. Watch. Mirar. Mirar u observar. Mirar o observar. Mirar u observar. Write. Escribir. Escribir. Stay. Esperar. Permanecer. Permanecer o quedarse. Escriban mí.
Ir. Ir. Bien. Have, Tener. tener. Y do, Hacer. hacer. Bueno, la buena noticia es que el inglés es bastante más sencillo en cuanto a los verbos que el español. Entonces, nosotros vieron que en castellano digo, yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, vosotros trabajáis, ellos trabajan. Entonces, un extranjero que tenga que aprender a hablar en español, se le complica bastante el tema de los verbos. En inglés, para todas estas personas, ¿se acuerdan que era I? Yo. You. Tú. Tú o... Eran dos. Ellos. O ustedes. Tú o ustedes. Es lo mismo decir usted que ustedes. ¿Sí? We, Nosotros. nosotros. Y they, ellos. Bueno, el mismo verbo que usamos en infinitivo, el infinitivo es ar, ir. Entonces, para yo, tú, ustedes, we y they, el verbo en presente es el mismo que el infinitivo. ¿Se entiende? Es decir, trabajar y yo trabajo es lo mismo. Tú trabajas, nosotros trabajamos, es lo mismo. Work. Entonces, el verbo en presente es igual que el infinitivo. El infinitivo es el verbo como viene de fábrica. ¿Sí? Verbo ar, oír, el que termina en ar, oír. ¿Sí? Vieron que en castellano tenemos los modelos amar, temer y partir. ¿Se acuerdan del colegio eso? Sí. Bueno, lo mismo para decir, yo miro, yo escribo, nosotros permanecemos, ellos van, ellos tienen, nosotros hacemos. ¿Entiende? Entonces, trabajo, trabajás. Y working. Eso es otra cosa, eso la acción. Viene, sí, pero tiene sus bemoles esos. Lo dejamos para después. Sí, eso lo vamos a dejar para después porque me va a llevar más de una clase el temita ese. Trabajamos, trabajan. ¿Sí? Lo mismo con los demás verbos. Yo miro, mirás, miramos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Bueno. Antes, en inglés, cada verbo tenía su terminación, igual que el castellano. ¿Sí? Porque ustedes saben que las Islas Británicas en un momento fueron parte del Imperio Romano, entonces tenía la influencia del latín y cada verbo tenía su terminación. En algún momento ahí perdió la terminación. Yo debería saber cuándo, porque para eso puse historia de la lengua inglesa, pero no viene al caso y tampoco me acuerdo. Mi marido enseña historia de la lengua inglesa, un papelón el mío. Pero en un momento perdieron las terminaciones, pero vaya a saber por qué he, she o it, él, ella e it quedaron con una terminación especial. Y miren lo que pasa. Para decir él trabaja, decimos he works. Para decir él mira o ella mira, digo she watches. Si digo él escribe, he writes. Él se queda, ¿sí? Si estoy hablando del perro que digo it goes, digo va. Acuérdense que el it no se traducía. El verbo have, como es un verbo medio especial, pasa a has, tiene. Y el verbo hacer se le agrega es, das. Entonces, para he, she e it, el verbo o se le agrega la terminación S o ES al verbo. Pero no es plural. ¿Sí? No es plural. Porque estoy hablando de él. Digo, él trabaja, no digo él trabajan. ¿Sí?
no es plural. Pero la regla ortográfica para ponerle la terminación de esa S es la misma que la de los plurales, ¿sí? Entonces, no es plural, pero la regla ortográfica es igual que los plurales. ¿Se entiende? Bueno. Ahora, ¿se acuerdan que, eso se deben acordar del colegio o de cuando ponen a sus niños a hacer la tarea de inglés, que cuando usamos las negaciones, usamos una palabrita que se llama auxiliar? ¿Sí? Ese auxiliar, que es el do, para estas personas el auxiliar es el do y para estas personas el auxiliar es el does, ese do, el auxiliar, no se traducen. ¿Y para qué sirven, dirán ustedes? Solamente indican que el verbo está en presente. No dicen I not work, como dicen la mayoría de los hispanos hablantes. Yo no trabajo y se comen el auxiliar. Dicen I do not work. Y el verbo va en infinitivo. Es decir, no va en presente. Con estas personas no había problema. ¿Por qué? Porque en presente, en una oración afirmativa, es igual. Ahora, cuando tenemos el he, she o it, ahí pierde la terminación porque tiene que ir a la forma del infinitivo. ¿Sí? Entonces, ese do no se traduce. Yo lo paso por alto y me dice, yo sé que dice do not, digo no. Y el verbo dice yo no trabajo. Él no trabaja, no dice no trabajó ni no trabajará. Sirve solamente para eso. Como se habrán dado cuenta, el do, además de ser el verbo hacer, es el auxiliar. ¿Sí? Es como un cartelito que me dice, ojo que el verbo está en presente. Cuando la gente habla, dice así, don't. ¿Sí? Cuando tenemos algo escrito, no aparece la contracción, solamente cuando se representa el idioma escrito o cuando alguien escribe un mensaje de texto muy informal, que ahí podría omitir el auxilio, podría utilizar la contracción. ¿Sí? Entonces, fíjense qué sencillo que es los tiempos presentes. Me dicen, solamente para la tercera persona del singular, he, she o it, me dice que el verbo está en presente. ¿Por qué es importante esto? Más que nada en las oraciones afirmativas. Porque si yo digo, por ejemplo, I work at the university, acá no hay ningún problema porque, ¿qué dice acá? Yo trabajo en la universidad. Yo trabajo en la universidad. Yo digo así. Internship es pasantía. ¿Qué dice acá? Los estudiantes trabajan en una pasantía. Los estudiantes trabajan en una pasantía. Si yo digo, the student works in an internship, ¿qué dice acá? El estudiante trabaja en una pasantía. Bien, yo acá tengo el verbo trabajar. Como yo tengo el verbo en su forma original, yo sé que o va a ser yo, o va a ser tú, o va a ser nosotros, o van a ser ellos. Me fijo en la persona, son ellos. Los estudiantes son ellos. En el caso de... acá, ¿qué me mandé? Me faltó. Sorry. Internship. Ahí está. ¿Por qué una me la marcó y la otra no? Bueno. En el caso de works, yo sé que como esto tiene una S, tengo que hablar de he, de she o de it. Y es el estudiante. ¿Sí? Como yo ya sé que él, bueno.
Miren esta oración. Esa palabrita work, ¿qué significa en este contexto? ¿Puede ser el verbo estudiar? No, me dice Mariela. Bien, ¿por qué no puede ser el verbo, Mariela? Habilita el micrófono, pues te veo la mímica. Dice así como diciendo que no sabía, porque el estudiante trabaja y tiene errores. ¿Así sería la traducción? No. No, eso es sustantivo. Es un sustantivo. Bien, ¿por qué no puede ser el verbo trabajar? Porque en inglés, ¿se acuerdan que yo les dije que tenemos la persona y el verbo, siempre en ese orden? Entonces, si work fuera el verbo, la persona que realiza la acción del verbo, ¿dónde tiene que estar? A la derecha. No. No, A la izquierda, digamos, sería claro. el estudiante. ¿Cuál sería el problema acá? Que si estoy hablando que el estudiante trabaja, le falta la S, porque sabemos que para él precisa la S. Entonces, no es ni el verbo. Yo acá encuentro el verbo has, porque encima es un verbo fácil. Tiene. Si yo digo has, que es como si fuera una S, ¿no? Have, has. Entonces, la persona, ¿cuál debería ser? He, she o it. ¿Sí? ¿Quién tiene? ¿El estudiante o el trabajo? Es el trabajo. El trabajo tiene los El trabajo, entonces. El trabajo tiene. ¿Qué trabajo? El trabajo del estudiante. Tiene errores. Tiene errores. ¿Sí? Bien. Esta me encanta. Esta es de re mala que soy. ¿Hay alguna palabra que no conozcan acá? Esta es importante porque fíjense que en el caso del verbo, de la palabra work, puede ser trabajo o trabajar. Puede ser un sustantivo y puede ser un verbo. El problema es que muchos sustantivos y muchos verbos pueden ser las dos cosas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que abrir el ojo. Bien. ¿Cuál sería el verbo? ¿Hay alguna palabra que no conozcan? Vamos a empezar por ahí. Price. Precio. Busquen la palabra price. Fíjense si... Vamos a empezar por acá. Hoy. Precios. ¿Hoy qué es? Combustible. Hoy el aceite. Sí, el aceite. Combustible. Combustible no, puede ser aceite o petróleo. Fíjense si puede ser verbo la palabra oil. No. No. Entonces sabemos que es un sustantivo. Bien. Después tenemos la palabra price. Buscan price porque prices no lo van a encontrar. Puede ser sustantivo y verbo, puede ser solo verbo. ¿Cuál es la palabra? Price. Inflación. Dice con C, no con Z. ¿Precio? Precio como sustantivo. Precio. Bien, vamos a buscarlo en singular. ¿Puede ser verbo? No. ¿No? Puede ser. Es para que sí, ¿eh? No, esperen que voy a buscar. Ay, no veo nada. Hace años. ¿Precio? Sí, el verbo sí puede ser un verbo. Puede ser un verbo. Sí. ¿Qué dice como verbo?
Ay, hace tanto que no uso un diccionario con letras tan chiquitas. La última vez no precisaba anteojos de cerca. Con eso Valorar, tasar. Valorar, tasar. Costo. Bueno, supongamos que es Costo, con valor. verbo, tasar, ¿sí? Cotizar. ¿Cómo? Cotizar, bien. Tasar, cotizar. Ah, Como tasar. verbo, bien. ¿Ven? Entonces, fuel. ¿Qué es fuel? Combustible. Ajá. Puede ser, fuel sería qué cosa? ¿Sustantivo o verbo? Sustantivo. Ajá, ¿puede ser verbo? No sé. No, Y si lo buscan, ¿Qué sería como verbo? pero no sería de aplicación combustible. combustible como sustantivo, pero a ver si como verbo quiere decir algo. A ver. Vamos a ver qué dice. Verbo, dice sí. Aprovisionar. Power, fire, Aprovisionar, ¿qué más? supply with fuel. Avivar, alimentar. Alimentar, ajá. Charge, Es como cargar. cargar. Una producción, no sé. Stoke Pero up. por la No sé oración. qué es stoke Sí, up. pero mejor Carga que lo busque en gasolina. inglés, yo lo quiero en castellano. Impulsar. Avivar. Avivar, como avivar Avivar. algo, ¿sí? Sí, Bien. sí. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo verbo? Sí, acalorar. Inflation. Inflación, Esa le dice a sabemos mí que las que terminan con tion, ya sabemos, porque ya estamos recancheros con los sustantivos, sabemos que siempre es un sustantivo. ¿Sí? Bien. Ah, bueno. Con los que terminan con ción no hay ningún problema, sabemos que siempre son sustantivos. Sustantivo. Bien. Ahora, vemos que todas estas palabras pueden ser sustantivo y pueden ser verbo. Verbo, sí. Bien. Entonces, sabiendo eso, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el sujeto de la oración? Nosotros sabemos que tenemos persona y verbo en ese orden. Está hablando de la tener... inflación. ¿Cómo? Está hablando de la inflación. No, pero el verbo es fuel. Si estoy hablando de la inflación, ¿sí? Debería tener una palabra a continuación que fuera el verbo. La inflación hace algo, pero no tengo ninguna palabra, o sea que es imposible que esté hablando de la inflación. Fuel El precio del aceite funcionando como alimenta verbo, la entonces. inflación. Ahí está. El precio ¿Por qué me doy del cuenta? combustible alimenta la inflación. Esperen un cachito. Ahí ¿Por qué está me doy eso. cuenta que fuel es el verbo? Desde el punto de vista de la teoría. Es el único que tiene un modificador, o sea que puede estar modificando o haciendo que alguien haga algo, no sé cómo decirlo. Porque si yo digo, supónganse que yo me equivocara y digo, prices es el verbo, digo, el petróleo tasa la inflación del combustible. Si no tiene sentido. No tiene sentido. Bueno. Entonces, tenemos el verbo fuel. Como no tiene ese, sabemos que el sustantivo que realiza la acción va a tener que ser yo, que no es, nosotros tampoco, ustedes tampoco, o ellos. Ellos, precios, porque está en plural. Si fuera él... Sí. Claro, está bien. Si dijera así. The whole price. Acá está con ese porque estoy hablando de it. Claro. Entonces, ahí entiendo. En este caso sería los precios del petróleo, no del aceite, ¿sí? Alimentan la inflación. ¿Perdón? Alimentan la inflación, dice. Alimentan, avivan, fomentan. Ajá.